Ok. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de las actividades de la consultora Oviedo y Landaure para el año 2025. Eh, Como ustedes saben, de todos los años nosotros realizamos una ceremonia de inauguración de nuestras actividades y para ello esta vez dejo el uso de la palabra a nuestro gerente general, el doctor Arturo Landaure González. Muchas gracias, doctor Oviedo. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la ceremonia de apertura de las actividades de la consultora Oviedo y Landaure para el año 2025. En el año 2024 se han producido hechos que han agudizado la crisis política de nuestro país y han dejado huellas para este 2025, que vienen signados por la posibilidad de un intenso diálogo. Un momentito, por favor, ya. En el año 2024, año de dificultades vividas ciertamente con intensidad, se han producido hechos que han agudizado la crisis política de nuestro país y han dejado huellas para este 2025, que viene signado por la posibilidad de un intenso diálogo político que no excluye la también posibilidad de enfrentamientos en razón de la convocatoria de elecciones generales que la señora presidenta debe realizar en él cada vez menos lejano, será en el mes de abril. Este hecho como tal nos inscribirá en un nuevo escenario en el que la esperanza nos hará abrigar, por un lado, un futuro benéfico y mejor para los ciudadanos peruanos, y por otro, la inquietud de que la inseguridad social se agudice y nos encontremos ante nuevos actores políticos cuyo deseo están no exentos de los peligros a los cuales diariamente nos encontramos expuestos. Estamos en un Estado constitucional de derecho que encuentra sumas dificultades de articular la gestión pública con la ley y por ello el sistema democrático no encuentra sustento legal ni político. Esta mirada, desde luego, no excluye el ámbito de las influencias políticas internacionales. La llegada del señor Trump al poder de los Estados Unidos ha marcado un antes y un después en las relaciones de este país con la América Latina, especialmente con gobiernos como lo del presidente Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Maduro en Venezuela, Petro en Colombia, Ortega en Nicaragua, con lo cual el Perú se haya ubicado en un lugar que lo obliga a tomar decisiones políticas cada vez más difíciles. Esta dificultad se ve agravada por la existencia de hasta 42 partidos políticos con miras eleccionarias, alrededor del 36% de ciudadanos proclives a las dictaduras y la disputa de la hegemonía en el continente sudamericano entre China y Estados Unidos, que tiene como protagonista a nuestra patria. Es por ello que insistimos en nuestra política de formación de nuevos congresistas y de sus asesores, como un medio de contribuir a superar la crisis propiamente parlamentaria que afecte la gobernabilidad de nuestro país. En tal sentido, reforzaremos nuestra relación con el ilustre Colegio de Abogados de Lima, ante el cual ya hemos presentado un proyecto que de plasmarse dará una serie de conocimientos que servirán para conocer y evaluar la actual organización del Parlamento para no incurrir en los mismos vicios cuando haya instalado la bicameralidad. Asimismo, una vez convocadas las elecciones, nos constituiremos en un medio de difusión de las ideas de cada uno de los candidatos, tanto para presidencia de la República como para las curules parlamentarias. Para ello, hemos decidido lanzar un programa de entrevista a los participantes en el proceso electoral. Se trata de un intento de hacer visibles las ideas de gobierno de cada uno de los candidatos, tanto a la presidencia de la República como al Parlamento. Finalmente, no descartamos la posibilidad de contar con integrar nuestra experiencia con la de algunas universidades más prestigiosas del Perú y del extranjero. Hoy estamos en este propósito y por ello hemos convocado al doctor Jorge Alania Vera. En verdad nos sentimos honrados por su aceptación para participar como orador principal en esta ceremonia inaugural,
Sabemos de su versación en temas políticos mirado desde el ángulo de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, por lo que no dudamos que el auditorio que nos honra con su presencia verá enriquecido sus conocimientos del actuar político. Le doy nuevamente la bienvenida y en mi calidad de gerente general de Oviedo y Landaure Consultores declaro inaugurada las actividades del año 2025 y dejo con ustedes al doctor José Oviedo Palomino. Gracias. Muchas gracias, don Arturo. Eh, Enseguida vamos a tener la participación del doctor Jorge Alania Vera. Para mí, en lo personal, es un gusto poder presentarlo. Lo conozco eh, unos 60 años, ¿no? Desde que se tuve la oportunidad de tener un primer acercamiento ahí por el año 62, 63, en el aspirantado salesiano. Y he sido también compañero de colegio de su hermano Ricardo. Pero dejando de lado lo personal, que en este momento para mí tiene mucha importancia, en la escena política nacional, los, eh, eh, los participantes en el debate político, regularmente nosotros los miramos en razón de su militancia partidaria o de su tendencia, ¿no es cierto?, política. Sin embargo, descuidamos un poco ver a los participantes en los medios de comunicación. Es por eso que es importante la presencia de don Jorge Alania, porque él tiene mucha experiencia, ¿no es cierto?, en el quehacer eh, político, ¿no?, mirado desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Y bueno, esa experiencia que no solamente lo ha llevado a dirigir algunos diarios en el Perú y también participar en la asesoría en comunicaciones en entidades del Estado, eh, debe ser mirada también desde el punto de vista de una persona que ha sido reconocida por la comunidad internacional como una persona destacada. El premio Jerusalén que le fue otorgado no es un premio menor ni se le da a cualquiera. O sea que estamos ante una persona que tiene no solamente reconocimiento en la esfera nacional, sino también en la esfera internacional. Para mí es un gusto presentarlo como el orador de esta ceremonia de inauguración de las actividades de la constructora y lo dejo en el uso de la palabra. Buenas noches a todos. Agradezco particularmente a la consultora Oviedo y Landaure por esta generosa invitación. Relevo las palabras que ha pronunciado Arturo Landaure en el sentido de que ha introducido el tema de una manera sencilla pero enjundiosa, de tal forma que podamos tener un marco general para poder desarrollar algunas ideas en ese sentido. De la misma forma, celebro las palabras de José Oviedo, habida cuenta de que alude a los medios de comunicación que han sido mi casa durante varias décadas y a la participación directa de los políticos, sean parlamentarios u con otras actividades, para enriquecer y hacer gobierno. El título de esta breve charla es, como figura en la invitación, Horizonte Político 2025. En realidad es complejo poder referirse a todos los aspectos que involucran el quehacer político del Perú, porque son muchos y además complejos. Sin embargo, el título de Horizonte Político nos permite hacer una reflexión sobre dos cosas. El horizonte, en realidad, nos sugiere una perspectiva. El horizonte está lejos, no es una cosa inmediata. Cuando alguien quiere referirse a lo que está un poco más allá de su mirada, señala el horizonte, lo que viene, lo que se espera. En ese sentido, cualquier persona, cualquier grupo social
desde los tiempos más remotos, ha tenido siempre un horizonte para todas las actividades sociales, grupales que realizaban, desde las tribus eh, de hace milenios hasta el hombre contemporáneo con la inteligencia artificial y todos los mecanismos que la soportan, tiene ante sí un horizonte. Y es político porque nos vamos a referir al arte de gobernar, que en buena cuenta es la definición más simple y más clara de lo que es la política. No en vano fue formulada por Aristóteles ya hace muchísimos siglos, y sin embargo, esta definición es tan potente que ha sido adaptada a través de los siglos por otros pensadores que son citados como los autores de la frase, pero si nos atenemos a lo que tenemos registrado en los anales de la historia universal, es Aristóteles el que señala que la política es el arte del buen gobierno. ¿Cómo gobernar? Esa es la situación. Ahora, esta reflexión es precisamente eso, o pretende ser eso, ¿no? Para dejar alguna enseñanza, alguna experiencia que se quiere compartir. Porque el horizonte, como les vuelvo a decir, es lo que está lejos y por lo tanto puede tener varias connotaciones, varias descripciones. En el caso de la política peruana, tenemos ante nosotros un horizonte que está dominado por la incertidumbre. En eso hay un consenso generalizado. No sabemos lo que va a pasar, a tal punto de que es común escuchar en las gentes decir, no sabemos lo que va a pasar, cualquier cosa puede pasar. Y en realidad es así. Si bien es cierto, esto es verdad en muchos momentos de las historias particulares y generales, en este momento en el Perú eso está muy evidentemente grabado en la acción de las personas cada día, ¿no? No sabemos lo que va a suceder. Hay una neblina que nos impide ver más allá. Incluso los acontecimientos políticos nos van confirmando cada día que las predicciones hechas, por ejemplo, de un mes a otro por algunos especialistas que se aventuran en hacer pronósticos o en señalar derroteros o en marcar caminos, se ven contradichas por la realidad que, como siempre, es más compleja y más rica que la propia teoría, aun cuando ella esté sustentada en supuestos que parecen sólidos. Sin embargo, el horizonte que tenemos es un horizonte oscuro, lo que no significa que sea oscuro porque la gente ha contribuido a que ello sea así. No, es porque la complejidad de la situación peruana en las últimas 2 décadas ha ido marcando ese acento de manera definible, ¿no? Ahora, lo político, lo sabemos, es el arte de lo posible, ¿no? Es una definición ya clásica y entonces, si sabemos que es el arte de lo posible, quiere decir que tenemos ante nosotros una tarea grande, ¿no? Que es hacer posible algunas cosas para gobernarnos y para formarnos como sociedad en desarrollo. Y es lo posible porque los ciudadanos se agrupan en partidos, se agrupan en foros y expresan una opinión y un sentimiento de cambio o afirmación. Pero ese sentimiento no es unánime en muchos casos. Cada uno, cada grupo tiene una particular visión de la realidad que le rodea. Y entonces formula hipótesis, formula posibilidades de desarrollo de ideas y se trata de concertar. ¿Para qué? Para poder establecer un mínimo de criterios que nos permitan gobernarnos de una manera sana. En ese sentido,
Para hacer realidad este arte de lo posible, es necesario que evitemos la polarización. ¿Por qué? Porque cuanto más polarizado esté un país en cuanto a propuestas políticas se refiere, será más difícil encontrar un consenso. Porque si hay términos de opinión muy contrapuestos, los puntos de consenso casi no se encuentran y tienen que buscarse en otros ámbitos que complican aún más la relación y que hacen suponer a la persona común y corriente que es gobernada que no se trata nada más de un toma y daca. Yo te doy, tú me das. Y entonces la política misma, los módulos de gobierno, se van desprestigiando y van careciendo de significación para los ciudadanos que finalmente son el sostén de todos los regímenes. Ahora, tengamos en cuenta una cosa fundamental, ¿no? Estamos hablando de democracia, que democracia es el sistema político que nos gobierna. No estamos hablando de otros sistemas, porque si, por ejemplo, nos refiriéramos al marxismo-leninismo, ese antagonismo es parte del sistema, ¿no? La conocida lucha de clases es el objetivo, es el sustrato de un régimen en el cual una clase triunfa sobre la otra. Ese no es el marco. Pero peligrosamente, en los últimos tiempos, ha habido una mezcolanza de criterios que la realidad ha ido imponiendo por una serie de circunstancias, a veces de las más contradictorias y difíciles, ¿no? Tenemos casos de países, por ejemplo, como Nicaragua, como Venezuela, que en un determinado momento comenzaron siendo democracias, que trataban de encontrar una salida personal, una salida particular a sus propios problemas y formularon un proyecto. Sin embargo, en el trayecto, sus dirigencias se dieron cuenta que con el régimen democrático no iban a poder perpetuarlas. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno democrático es un gobierno que se renueva cada cierto tiempo y está su esencia. Y entonces introdujeron reformas que se han prolongado en el tiempo a través de una serie de artificios que no precisamente son democráticos. Como ejemplo, tenemos las últimas elecciones realizadas en Venezuela, desconocidas por casi todo el mundo, porque es evidente que no han sido elecciones regulares, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cómo se plantea una salida para ese problema? Es un dolor de cabeza y es una práctica estar discutiendo cómo se sale de este asunto, ¿no? Ya Venezuela de su parte está formulando procesos irreversibles para que su llamado socialismo del siglo XXI se perpetúe y no haya posibilidad de cambiar el modelo, lo que sí es posible en un régimen democrático. En el caso peruano, en el caso peruano, tenemos que ir entonces a buscar en el horizonte político, que es el título de esta charla, un consenso de qué cosa es lo que tenemos que enfrentar en este año políticamente. ¿Qué cosa tenemos que enfrentar para que nuestro proyecto democrático, porque vuelvo a ser un